Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Y continuamos con este tema tan interesante de la idolatría. Esta es la tercera parte. Continuación de la tercera parte, pongámosle que es la parte 2 de la tercera parte, ¿no? Y vamos a descubrir de dónde viene esto de la Virgen o la Reina del Cielo, de dónde surgió. Y qué caray, ¿verdad? La situación que estamos viviendo en el mundo es realmente, no sé qué decir. De repente es tanta las noticias que me llegan y la información que recibo que pues de repente uno, no creas, uno sigue siendo hombre, sigue siendo de carne y hueso y pues te mueve toda esta información, te mueve. Y mi deseo más ferviente, mi deseo más grande es que ya Yeshua regrese, ya, Yeshua ven, Yeshua ven. Todo está cambiando, la gente está cambiando, algo está sucediendo en todos los niveles. Las personas que no están cerca de Dios se están haciendo cada día más agresivas, más violentas, más separaciones de familias, más delincuencia, solo de manera local en mi ciudad. Y si volteamos a ver al mundo, pues híjole, bueno, pero no es el tema de hoy. Ya sacaremos otro video acerca de eso, ¿no? Pero hoy vamos a saber de dónde viene todo esto de la Reina del Cielo. Y empiezo diciéndote que había un culto muy, muy antiguo que surgió en Babilonia. ¿Te acuerdas de la historia de Babel? Esa historia está en Génesis. Había un hombre muy poderoso llamado Nimrod. Este Nimrod promovió la construcción de una ciudad fortificada. Nimrod era un poderoso cazador delante del Eterno. Era un hombre legendario y existen muchas leyendas alrededor de Nimrod, ¿sale? Este hombre que surge pues poco después del diluvio. Este hombre surge de ahí y luego establece un reino y se da fama siendo cazador y se convierte en un líder muy reconocido de aquella época. Y este líder pues promueve aspectos en contra de los mandamientos de Dios. Era una persona que iba en contra de la ley de Dios. Y este hombre llamado Nimrod se proclama, o se proclamó, porque pues ya pasó la historia, a sí mismo como Dios hecho carne y líder de todo el mundo, ¿no? Un anticristo. Entonces los hombres empezaron a rendirle culto a Nimrod, porque siempre esa es la tendencia del hombre. Y bueno, de acuerdo a la historia de Nimrod, muere de manera prematura, pero él estaba casado con una mujer a la que ya le había, pues a esta mujer ya le había gustado la parte del poder. Sin embargo, cuando Nimrod muere, su esposa estaba embarazada. Entonces ella ideó algo para mantener el reino que su esposo ya había formado. Entonces ella se le ocurrió la idea de hacer creer a la gente, que de hecho ya idolatraba a su esposo, que el hijo que iba a nacer era Nimrod reencarnado. Entonces a ese niño se le puso por nombre Tamuz, y cuando nace Tamuz lo declaran como el hijo de Dios. Nimrod decía ser el hijo del sol, de manera que en aquella época la gente era pues ignorante. Entonces esta mujer llamada Semiramis se veía como la madre del dios sol e hizo que se difundiera esto a todo el mundo antiguo. ¿Y qué hizo? Pues se generó una leyenda y empezaron a hacer figuras alusivas a la madre y al hijo, y empiezan a exaltar a Semiramis también. Entonces se promueve el culto a la madre y al hijo, y cuando todas esas civilizaciones son expandidas y Elohim hace que se dividan, toda esa gente se fue a diferentes regiones de la tierra por el idioma.
y se llevan con ellos la leyenda, se llevan el culto y la ideología. Entonces, al llevárselas, es como se puede explicar porque este culto está en todas partes, porque el origen es Babel y de ahí se va a toda la tierra. Entonces se hace un culto universal, un culto que de hecho es el culto más importante de la antigüedad. Es un culto importante, era el culto a la madre y al hijo, y hay hallazgos arqueológicos, y te voy a poner fotos ahí, vas a ver fotos en el transcurso del video, y que pues seguramente es coincidencia. Pues claro que no, claro que no es coincidencia. Todas estas imágenes que vas a ver, hay representaciones del culto de la madre y el hijo. Podemos ver algunas imágenes de la luna debajo de los pies. ¿Y qué pasa con los países musulmanes? Se alaba, se le honra a la luna. Si te fijas, la mayoría de las banderas de musulmanes es una luna, una media luna. Pero vamos viendo bíblicamente desde qué momento el Padre, en qué momento, en dónde reprende esto. Y eso lo vamos a ver en Jeremías. Fue en la época de Jeremías, alrededor del año 600 a.C. Y vámonos a Jeremías 7:18, que dice ahí, dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. El Padre Celestial está molesto, pero aquí estamos viendo algo que pasa en todos lados. Aquí donde vive tu servidor, en Guadalajara, Jalisco, acaba de suceder que en octubre vienen a traer a la reina del cielo, la pasean millones, y ahora hubo millones de personas. Qué pena, qué pena. Yo digo, ¿qué va a pasar con toda esta humanidad? Si el Padre Celestial es el mismo ayer, hoy y siempre, y va a hacer juicio por la idolatría, Dios mío, que por favor el Padre Celestial tenga misericordia y les dé oportunidad de abrir su corazón a la verdad, a conocer quién es el Padre, quién es el Eterno y quién es su Santo Hijo. No puede ser, y que siga sucediendo, y que la gente siga aferrada a adorar a la reina del cielo, y al hijo lo hacen a un lado, ¿no? Se puede hablar de la reina del cielo en todas las casas, pero es un tabú hablar del hijo de Yeshua. Qué curioso. Ahora, ¿qué están haciendo los israelitas actualmente entre las naciones? Lo mismo. O sea, ¿qué están haciendo aquellos dispersos que salieron y se dispersaron entre las naciones? Están dispersos en todas las naciones. Pues exactamente lo mismo. O sea, no hay nada de lo que estoy leyendo aquí, de esa época, ahora es lo mismo. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Jeremías 44:15: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre del Eterno no la oiremos de ti. A Israel ya le habían hablado otros profetas, y ahora le tocaba a Jeremías, y le decían que no lo iban a escuchar. Jeremías 44:17: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como aquí actualmente sucede aquí en Guadalajara, de flores, pan, comida, hacen todo un evento, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en la plaza de Jerusalén, y en la plaza de México y en la plaza de Argentina, y en la plaza de Colombia y en la plaza de Estados Unidos. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. No querían dejar el culto a la reina del cielo porque les iba bien. Más tarde, dice versículo 18, dice: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y espada y de hambre somos consumidos.
Y esto quiere decir que hubo un momento en que les empezó a ir mal. Y por eso decidieron volverse a la reina del cielo. Ahí nos damos cuenta, claro, que al hombre no le interesa servirle al Eterno, al Creador. Al hombre le interesa el beneficio que puede sacar de Dios. Y esa es la triste realidad. Jeremías 44:19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Como hoy, pues las mujeres eran las que más promovían el culto de la reina del cielo. O sea, lo mismo que pasa en nuestros tiempos, ¿no? Jeremías 44:25. Así ha hablado el Eterno a los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Veamos lo que piensa el Padre Celestial, veamos lo que dice acerca de la reina del cielo. Jeremías 44:26. Por tanto, oíd palabra del Eterno, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí he jurado por mi grande nombre, dice el Eterno, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive el Eterno el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y lo que pasó es que vino juicio sobre ellos. La historia nos dice que el hombre no aprende de la historia. Hagan un análisis de los países más idólatras, y se van a dar cuenta que hay una correlación entre la idolatría y la corrupción. No es más, idolatría, corrupción, delincuencia, miseria. Pueden ver la gente más idólatra y la gente que está en más miseria. ¿Por qué? Porque el Eterno no puede ser burlado, porque el Eterno es celoso y dijo: o me obedeces y guardas mis mandamientos, o vas a recibir el juicio por haberte apartado. Entonces la pregunta es: ¿quién es esta reina del cielo que se menciona desde hace aproximadamente 600 años antes de Cristo? Según el antecedente del culto que se le rendía no a la reina del cielo, era otra diosa. Era otra diosa, y eso está en Hechos capítulo 19, fíjate, que es la misma. Dice, Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Fíjate, cuando uno le trata de decir a las personas que vienen de contexto romano y les decimos que Dios aborrece la idolatría, ¿qué nos contestan? Nos dicen que ellos no idolatran, sino veneran. Pero ¿en qué momento el Padre Celestial dice algo acerca de que puedes venerar si dice que no te hagas ni siquiera una figura? Y aquí Pablo, estamos hablando de hace más de 2000 años, y Pablo estaba diciéndoles lo mismo que les dice lo mismo que decimos ahora muchos de nosotros a las personas que son de este contexto. ¿Sale? Y como ha sido un muy buen negocio también, tú vas a estos templos afuera, ¿qué te venden? Estatuitas, las estampitas, cuadros, pinturas sobre la reina del cielo, ¿sí o no? ¿Y qué les molesta a estas personas? Pues lo mismo que les molestaba en la época de Pablo, porque dicen ellos:
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y una se le lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron así por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Estamos hablando de griegos que adoran a la diosa llamada Diana de los Efesios, que ven a un judío que rechaza la idolatría y las imágenes, ¿sale? Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Y vemos que estas cosas también continuaron en la época de los apóstoles, en la que ellos les exhortaban a dejar la idolatría. No nomás más atrás, sino ya en la época de los apóstoles fue lo mismo. Ellos exhortaban a que se arrepintieran. Les explicaban que la Torah prohíbe las imágenes. Pero pues es claro que se les iba a caer el negocio. ¿Y qué dejaba? Pues grandes ganancias. Ahora la pregunta es si tendrá relación el culto a la Virgen María con estos cultos que se mencionan en estos pasajes. Si es Semiramis Diana o Diana. ¿Y qué hay, por ejemplo, de la guadalupana? Tonantzin. Ahí les pongo una imagen de Tonantzin, que es la diosa que se adoraba en Tepeyac. Los indígenas la adoraban. Y hay que preguntarnos, ¿de dónde sacaron ellos esta invención? El culto a una diosa, Tonantzin, y que le pusieron un templo en el cerro de Tepeyac. ¿De dónde habrá traído el culto a esa diosa? ¿De dónde salió? Bueno, la respuesta se contesta sabiendo cómo fue que llegaron los indígenas a América. Recordemos que Babilonia es la cuna de las civilizaciones. Lo que se originó en ese lugar se dispersó a todas las naciones. De modo que cuando llegaron a América, simplemente, pues, es el mismo culto de Semiramis o la diosa Diana, solo que le ponen Tonantzin en el cerro de Tepeyac. Y después llegan los españoles a evangelizar a los indígenas, y la Iglesia Católica de inmediato puso en marcha su técnica de control, es decir, observaron lo que los indígenas adoraban y lo cristianizaron. Esto es una simple historia objetiva, así es que de manera que es imposible que pensemos que sea mera casualidad, ¿sí? Y pues viene la historia de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es símbolo de la religiosidad mexicana. En ella se fundan las tradiciones que forman parte de la idiosincrasia de México. Su imagen evoca el sincretismo
entre la deidad de los antiguos mexicanos, Tonantzin, y María, la Virgen Madre del Redentor de la religión católica. En una visión, o más bien en la cosmovisión precolombina, Quetzalcóatl y Cihuatócatl representan pues el origen de la vida y de todas las cosas, o sea, en pocas palabras, Nimrod. En el pasado, Quetzalcóatl y Cihuatócatl son inseparables y aparecen ligados como las dos caras del principio dual, hembra y macho, creador del universo. Tonantzin representa la parte femenina, la madre, es lo que representa, sí, o sea, ella es Cihuatócatl, mujer de la culebra, del mismo modo que la Virgen de Guadalupe representa a la Virgen María del cristianismo. Nada que ver, por supuesto. Y los nativos de la tierra venían a rendirle culto en el cerro del Tepeyac, donde se construyó la basílica, a la diosa Cihuatócatl, llamada también Tonantzin, que según Fray Bernardino de Sahagún significa nuestra madre, quien le dice a los indígenas que es su madre. Y por cierto que los testimonios, hay testimonios, los misioneros del siglo XVIII, ellos dan fe de eso. Después de la aparición de la Virgen de Juan Diego, la casa de Tonantzin se convirtió en la casa de la Guadalupana, lo que con el tiempo hizo que también se convirtiera en nuestra madre, y poco a poco también Tonantzin y Guadalupe se fundieron en uno solo. Y lo mismo pasó en todos los países con todos los diferentes dioses que se adoraban. Y pues, durante el proceso de adoctrinamiento, los que estaban evangelizando construyeron templos católicos. Y ellos construían estos templos sobre los que consideraban paganos. Y utilizaron las mismas costumbres paganas con fines de devoción cristiana. Entonces por eso que se conservan los lugares de peregrinación. Y solamente sustituyeron la imagen pagana por una cristiana. Lo único que hicieron fue que los iconos se adaptaran más a la nueva visión del mundo. Un ejemplo de ello es el color verde y azul del manto de la Virgen de Guadalupe, idéntico al azul jade de Quetzalcóatl y color fundamental de la religión mexicana. Y eso se difundió, este culto se difundió desde la Torre de Babel. Y terminamos el estudio de hoy. Va a tener que ver otra parte, porque va a estar largo este tema, pero muy interesante. En el siguiente tema vamos a ver el misterio religioso de Babilonia. ¿Sale? Con esto te dejo. Que el Padre Celestial los bendiga por los méritos y benditos nombres de su Santo Hijo Yeshua. Amén.